La Clínica de Especialidades Quirúrgicas. El día de hoy, señora, señor, el tema es parto seguro. Parto seguro. Me acompañan los doctores, la doctora Milagro Chan Mérida y el doctor Víctor Espinosa Alonso. Buenos días a los dos, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en esta emisora y con mucho gusto voy a responder todas las interrogantes. Correcto. Doctora, ¿qué es un parto seguro? Un parto seguro tiene varias partes en las cuales tenemos que poner énfasis. Por ejemplo, es muy importante la infraestructura. El parto se debe dar en una institución médica con todas las garantías, ya que adyacente a lo que es la sala de parto debe existir una sala de operaciones, la cual va a servir al médico que ante cualquier complicación la paciente pase inmediatamente a esta sala de operaciones. Además, el parto debe ser un parto monitorizado, en la cual debe haber un obstetra quien se encarga de llevar todo el monitoreo del trabajo de parto, y además el médico que es la pieza fundamental para que ante la emergencia se actúe de forma precoz. Uh-huh. Doctora, o doctor, por favor, está muy está muy ligado a lo que es el parto ya por tradición y porque así lo hemos ido viendo de generación en generación, el dolor en el parto. El dolor es algo subjetivo, no es algo que se da en todas las mujeres. Si una mujer que está en trabajo de parto está bien preparada, va a sentir menos dolor y muchas veces no sienten dolor. O sea que eso depende de la preparación de las pacientes durante su control prenatal. Doctor, ¿ahora se usa ya se usa anestesia en el parto? Sí, últimamente el enfoque es que la paciente debe tener un parto humanizado. Eso quiere decir que la paciente puede estar acompañada durante el parto y además el médico brindar la opción de analgesia durante el parto. Normalmente con el advenimiento de nuevos medicamentos se puede utilizar analgesia epidural, en la cual se coloca... Epidural, explíquenos esta anestesia. Se coloca un catéter en la columna, en la cual el anestesiólogo, de acuerdo al peso, a la talla de la paciente, indica medicamentos para disminuir el dolor, ¿no? Incluso se utiliza cada 3 horas, cada 4 horas, y obviamente para que no haya un problema durante el trabajo de parto, sobre todo las contracciones, que antes teníamos muchos problemas porque cuando damos analgesia las contracciones disminuían, se puede utilizar otros medicamentos para quizás contrarrestar estos efectos, ¿no? Entonces la paciente no tiene por qué sufrir porque desde un inicio se puede dar. Y esto disminuye, por ejemplo, el agotamiento materno, que eso es un factor de riesgo. Claro, y este catéter es, digamos, es un terminal por donde se ingresa la anestesia o otros medicamentos, si lo necesitan, ¿no es cierto? Sí. Y si necesitaría, pues, una operación, pasaría a la sala de operaciones y ya esa tiene es la gran ventaja, sí, esa es la gran ventaja, porque si nosotros tenemos una paciente que por cualquier otro factor se hace un mal trabajo de parto porque no baja el bebé, porque no dilata, porque los latidos cardíacos fetales se empiezan a alterar, idealmente la sala de parto está al costado de la sala de operaciones, entonces tú no pierdes tiempo, ¿no? Pasas inmediatamente a la paciente, acuestas, pones los campos operatorios y la analgesia y la paciente ya está anestesiada prácticamente, ¿no? Sí, doctor. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en la Clínica Santa Beatriz. Es una clínica que está diseñada para este tipo de trabajo de parto seguro. Tenemos una institución muy equipada con todas las condiciones necesarias y tenemos una sala de partos y al costado tenemos una sala de operaciones completamente equipada con un equipo multidisciplinario bien capacitado. Doctora, ¿quién debe atender mi parto?
parto lo debe atender un personal capacitado, llámese un médico ginecobstetra o un obstetra también. Pero hay que determinar sobre todo los factores de riesgo, porque si tenemos una paciente, es una paciente obesa, por ejemplo, es una paciente que ha tenido una cesárea anterior, es una paciente que ha tenido ya problemas en sus partos, ¿no? Que han sido distóxicos, entonces la persona más adecuada es el médico ginecobstetra. Correcto. Doctor, ¿cómo se debe preparar para el parto el paciente? Bueno, la Organización Mundial de la Salud refiere que una paciente debe tener un control prenatal mínimo 6 veces durante todo en el curso de su embarazo. Entonces, ahí se les prepara, se les capacita, ¿no? Lo que nosotros, siempre los ginecobstetras, lo que nosotros indicamos es el parto normal, decimos, ¿no? Nosotros por vía vaginal. Es lo que todos esperamos, que una mujer dé un parto normal. Entonces, para eso preparamos durante su control prenatal. Y además es importante reconocer los factores de riesgo. Yo creo que últimamente hay una deficiencia en el control prenatal. ¿Por qué? Porque las complicaciones persisten y esto se debe a que no se identifica bien qué paciente debe ir a una cesárea y qué paciente va a ir a un parto normal, ¿no? Y también prever que todo parto es un momento crítico. Como ayer conversaba con una paciente, es el punto en que eh, un no nacido puede morir o puede vivir. Entonces es un momento muy, muy, muy importante para la paciente y para el niño, ¿no? Los riesgos durante el parto y después. Los riesgos durante el parto, sobre todo lo que más atemoriza a los pacientes y a los médicos es el sufrimiento fetal, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber problemas en el encajamiento del bebé, quizás también en la pérdida de líquido prematuramente, en un sobreuso de los medicamentos para acelerar el trabajo de parto, ¿no? Eso es lo que pasa a veces frecuentemente en algunas instituciones. Puede haber que se utilicen medicamentos en exceso, ¿no? Para estimular el parto. Otra de las complicaciones más temidas son las hemorragias, ¿no? Las complicaciones más graves del parto son las hemorragias, tanto intraparte como en el puerperio inmediato, ¿no? Entonces, una de las complicaciones muy temidas y severas, si uno no cuenta con los recursos y no hace un diagnóstico precoz, puede tener finales catastróficos. Claro que sí. Entonces, un lugar adecuado y un equipo adecuado van a disminuir. Así es. Y con todos los recursos debemos tener banco de sangre disponible, ¿no? En todo momento. Muy bien, y con todos estos, y con el personal y el lugar adecuado, pues nos brinda la Clínica de Especialidades Quirúrgicas, que más adelante voy a dar el teléfono para que llamen y separen sus citas. Con los profesionales que me acompañan hoy día o con todos los que ustedes han ido escuchando semana a semana. Debemos indicar que estamos en vivo en audio y video en www.radiosanborja.com y en los 91.1 de la frecuencia modulada. Hablamos los riesgos después del parto, doctora. Es importante también que durante el puerperio lleve un control a pacientes. Hay que advertir a las pacientes los signos de alarma. Por ejemplo, exceso de sangrado en el puerperio, fiebre, ¿no? Dolor intenso en la parte inferior del vientre, ya que esto nos está indicando que puede haber algún proceso infeccioso en la paciente, ¿no? Por ejemplo, retención de restos, ¿no? Placentarios, infección a veces en la zona de la episiotomía, que es a veces durante el parto, para ampliar la zona de salida del bebé, se hace un pequeño corte en la vagina, y esta zona, por la cercanía a lo que es la región del ano, puede infectarse. Entonces, todos esos cuidados se debe indicar a la paciente y el médico debe estar alerta, ¿no? En cada control, por ejemplo, a la semana después del parto, indicar si es que ha presentado fiebre, si es que ha presentado dolor o exceso en el sangrado, ¿no? No sé si soy muy reiterativo, doctores, pero quisiera
quisiera que se amplíe un poquito más esto del dolor y su manejo durante el parto, ¿no? Que eso es de mucha importancia para las mamás o futuras mamás que nos escuchan a esta hora de la mañana. Sí, sobre todo poner en el énfasis, más que en la medicación, en la preparación, yo creo. Una paciente que tiene un embarazo saludable, es decir, que tiene un entorno familiar que la favorece, que la comprende, un entorno laboral que no le causa estrés, un médico que la consulta está llana a escuchar sus temores, a resolver sus preguntas, calma muchísimo la ansiedad de la paciente, ¿no? Entonces, además que existe ejercicios prenatales, ¿no? Que pueden reforzar todo lo que es la musculatura pélvica, eh, que durante el trabajo de parto la paciente no esté anclada a una cama, que pueda caminar, que esté bien hidratada, ¿no? Eso es fundamental. Si a pesar de todas estas medidas la paciente refiere que persiste el dolor, ¿no? Porque hay personas que tienen un umbral del dolor muy bajo, entonces debe haber ya una preparación, ¿no? Yo, por ejemplo, de manera muy personal, durante el embarazo a las pacientes pido un riesgo quirúrgico, más o menos entre las 34 y 36 semanas, para saber, por ejemplo, si esa paciente tiene algún factor de riesgo, alguna enfermedad cardíaca que no se detectó. Repito los exámenes de laboratorio, tanto de sangre, de orina, ¿no? Ya anticipándome a lo que podría venir durante el trabajo de parto. Porque eso sucede también, por ejemplo, en las cesáreas de emergencia, ¿no? La paciente entra a sala de operaciones prácticamente con ningún examen, ¿no? Entonces, eso me sirve tanto para la analgesia, porque el anestesiólogo tiene que ver que la anestesia que va a usar la paciente no va a presentar alguna reacción adversa, ¿no? O que la dosis, por ejemplo, si es una paciente que tiene una enfermedad cardíaca, no le va a ocasionar algún daño o alguna descompensación de su enfermedad o de una presión alta, por ejemplo, que puede presentarse. Entonces, este instrumento de preparación para la paciente me ayuda muchísimo. Doctora, por primera vez, digamos, yo soy sincero que escucho el uso de la anestesia en el parto. Y esto es una muy buena noticia. Por lo menos mis 4 hijos nacieron en el seguro. Pero mi esposa los tuvo Gritando. soportando el dolor, ¿no? Y esto sí, no es necesario. Y en el seguro no lo hacen ni tampoco en el MINSA, me imagino que por recursos. Sí, en realidad nosotros tenemos un déficit de profesionales especializados y realmente en los hospitales a nivel nacional no hay una prioridad hacia el dolor de la mujer. Es lo que realmente está deshumanizando a los médicos, ¿no? Porque uno ve a un paciente que está gritando, está con dolor y el médico simplemente pasa, ¿no? Porque piensa que es algo normal. Y yo pienso que la medicina no tiene que ser dolorosa, a pesar que el parto es algo natural, ¿no? Pero claro, hay que identificar qué pacientes pueden tener un trabajo de parto natural y qué pacientes necesitan apoyo. Sí, incluso sin llegar a la cesárea. Claro, no, definitivamente no. Como dice el doctor acá, el doctor Espinosa, el parto es un acto natural. Las mujeres estamos diseñadas para parir. Entonces no tenemos por qué alterar, salvo sea necesario. Y no tiene por qué ser traumático o doloroso, no. Y para eso el personal y los equipos de la Clínica de Especialidades Quirúrgicas está así diseñado y preparado, ¿no es cierto? Hay un gran equipo ahí. Vamos a ver, vamos a abrir los teléfonos, el 641-2007, 641-2007, a ver si hay alguna mamá ahí que necesite hacer alguna consulta, con mucho gusto, acá los doctores. La cesárea, doctora. Un tema interesante es el parto luego de la cesárea, ¿no? Hace muchos años se creía que después de una cesárea, una vez una mujer, una cesárea siempre cesárea, ¿no? Esto es algo que ha cambiado. ¿Por qué? Porque se ha visto que las tasas de cesárea a nivel mundial han aumentado muchísimo, ¿no? Y la tasa de complicaciones y muerte materna por cesárea durante la cesárea ha aumentado. La Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo de una madre de tener una cesárea tiene 6 veces más riesgo que un parto natural,
Muy a lo contrario que dicen las pacientes temerosas cuando van, dicen, no, yo quiero una cesárea porque es lo mejor para mi bebé. Y eso es totalmente falso, porque el parto es un momento de preparación del niño, ¿no? Sí es un estrés positivo para el niño, ¿no? Se ha visto de que los niños que nacen por cesárea, por ejemplo, hacen distrés respiratorio, problemas respiratorios, ya que no hay un proceso de adaptación. Entonces, actualmente lo que se promueve es también el parto después de una cesárea y que eso sí se está dando a nivel de hospitales, sobre todo, ¿no? Porque han visto que su tasa de cesárea es alta. A mí me sorprendía ver que la tasa de cesárea, por ejemplo, a nivel del seguro es casi el 70% y es muchísimo. Hace 2 años tuve la experiencia de formarme en un hospital en España y vi que la tasa de cesárea en ellos era 30% y los médicos estaban sumamente alarmados, decían es 30%, porque la OMS más o menos dice que debe haber un 25%, ellos estaban por encima de un 5%, ¿no? Y en nuestro país es 70%, o sea, totalmente, sí, muchísimo. Yo quisiera... a ver, si quiere agregar, doctor. Reflexionar sobre este tema, ¿no? Tengo experiencias como para ilustrarlos en la radio, ¿no? Tengo una paciente anestesióloga y en trabajo de parto. Es interesante, pues es una experiencia que nos pasó. Y cualquier idea va a pedir cesárea. Ella, una doctora que es de la familia, vino su compañero que es anestesiólogo y le puso un catéter epidural. Ella misma se monitorizaba sus latidos. Increíble porque ella ha sido alumna mía y es una colega, ¿no? Y yo le di el monitor y se monitorizaba. Y cuando le faltaban analgesias se ponía por el catéter, ¿no? Esa es una experiencia. Y la otra experiencia que yo podría referirles es hay muchas mujeres que nos piden a nosotros, doctor, yo vivo en Puente Piedra. Yo tengo mucho temor de tener complicaciones mientras venga a la clínica, ¿no? Entonces, yo les digo con mucha tranquilidad que eso no debe ser un problema, porque el trabajo de parto no dura media hora. El trabajo de parto no dura 15 minutos. De Puente Piedra al centro de Lima tranquilamente puede llegar sin ningún problema, ¿no? Pues para eso nosotros debemos explicar cuáles son los signos de alarma. Yo siempre les digo a todas las pacientes, les enseño que deben identificar los signos de alarma. El primer signo de alarma en una mujer gestante a término es la hemorragia. Yo siempre les digo, no importa que tengan una gota de sangre, de inmediato deben reportarme y deben acercarse al centro donde estoy laborando o a cualquier centro cercano. Nosotros debemos cuidar, proteger la salud de las personas. Otro signo de alarma es la pérdida de líquido. Y les enseño las características, ¿no? del líquido amniótico. El tercero es la falta del movimiento del bebé, del feto, signo de alarma, ¿no? O sea, todas esas cosas yo los hago que repitan, ¿no? Siempre con el esposo a su lado y que anoten en todo momento, ¿no? Entonces, cuando identifican eso, me comunican. El tercero es falta de movimiento. El cuarto es fiebre, ¿no? Una mujer gestante no debe tener fiebre, es un signo de alarma. Debe de acercarse de inmediato al centro donde donde ha elegido para dar a luz. Y el otro signo es, bueno, que comiencen las contracciones, ¿no? Y les enseño qué cosas son las contracciones, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? Así es. Y cuando es más frecuente debe acercarse de inmediato, ¿no? Y todas esas modificaciones, todos esos cambios que nosotros vamos explicando en su control prenatal, ¿no? El control prenatal no es pesar al paciente, tomar la presión arterial, escuchar la no, es una educación continua. Nosotros vamos identificando los riesgos, vamos viendo en
de acuerdo al trimestre, nosotros vamos identificando los factores de riesgo. Por ejemplo, a las 28 semanas, ¿no? Y nosotros ya vamos viendo si va a ser preeclampsia o no va a ser preeclampsia, ¿no? Y si tiene edema nuestras pacientes, si es que tienen dolor de cabeza, ha aumentado mucho de peso. Todas esas cosas nosotros vamos identificando durante el control prenatal y así vamos a planificar el parto. ¿Y en qué momento vamos a interrumpir el parto, la gestación? Entonces, todas esas cosas es un trabajo muy disciplinado, es un trabajo muy que requiere capacitación, ¿no? Especialidad necesita. Entonces, cuanto más experiencia, cuanto más conocimiento, nosotros vamos a identificar con mucha facilidad todas las complicaciones que se pueden presentar en el trabajo de parto. Entonces podemos decir que uno de los factores importantes para un parto seguro es la comunicación entre el médico y el paciente, o los pacientes en este caso, pues esposo y esposa, y el diálogo, ¿no? Sí, esa es la piedra angular, la comunicación. Y la educación, ¿no? Nosotros vamos a educar a nuestros pacientes. Claro que sí. A todos los pacientes que vienen, doctor, quiero que me haga una cesárea, lo primero que les explicamos, ¿no? Un porcentaje muy alto accede a un parto normal y de todas las bondades del parto normal. Y, lógicamente, otras, las que no aceptan, pues irán a otro, ¿no? A que le haga una cesárea electiva sin indicación necesaria, ¿no? Bueno, a eso iba mi siguiente pregunta, doctora. No quiero que mi esposa sufra, y la misma esposa no quiero sentir dolor, que me hagan la cesárea. No. Que me la programen. No, tiene que haber una indicación quirúrgica. O sea, la cesárea es una cirugía, no es una cirugía menor, es una cirugía de alta complejidad, ¿no? Que el centro donde se debe dar, deben de estar 2 cirujanos ginecobstetras, debe haber disposición de banco de sangre. Entonces, como dije, son 6 veces más de riesgo, ¿no? Entonces, el médico lo que primero tiene que hacer es calmar la ansiedad del paciente. ¿Por qué ese paciente es tan ansioso? Quizás es una mala experiencia en sus partos anteriores, ¿no? Quizás ha sido traumático, la paciente ha sido abandonada por su médico, ¿no? La paciente no ha sido socorrida, no ha sido atendida a tiempo. Yo creo que más eso recae en los médicos. Yo creo que hay una gran culpabilidad en el médico que no calma la ansiedad de la paciente, ¿no? Y que hace que la paciente solicite eso, ¿no? Entonces el médico debe poner un freno y decirle, no, esto no es así. Este parto va a ser diferente, este parto va a ser una experiencia grata, ¿no? Donde va a haber una participación de la pareja. Eso es lo más importante. A veces el médico tiene que decir no a la paciente. Claro, y como lo explicaba el doctor Espinosa, la Clínica de Especialidades Quirúrgicas ofrece pues una infraestructura, equipos, personal médico, para que no sea un parto traumático, sea con dolor, siendo natural, sin dolor. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Doctor, ¿algo que agregar al respecto? Bueno, yo sobre el parto seguro. El parto seguro es un acto médico, pero más que un solo acto médico de una sola persona, es multidisciplinario. En el parto seguro tiene que estar presente el ginecólogo o el obstetra, tiene que estar presente el pediatra. Sin pediatra nosotros no podemos hacer un parto seguro, porque muchas veces el bebé puede nacer deprimido y el pediatra de inmediato hace las maniobras necesarias, lo oxigena de inmediato para que el recién nacido no tenga problemas de inmediato, ¿no? Puede haber una asfixia que requieren manejo especializado, ¿no? Entonces no puede ser un parto seguro sin la presencia de un pediatra, de un neonatólogo, ni siquiera un pediatra general, sino un neonatólogo. Tiene que estar un anestesiólogo al lado, tiene que estar una enfermera en el manejo del recién nacido, especialista. Entonces el parto seguro no es un parto que se puede atender en una casa.
Doctora, ya para finalizar, quisiera que usted nos recalque, porque algo ya se tocó, sobre las bondades que ofrece la clínica de especialidades quirúrgicas. Sobre todo el equipo humano, ¿no? Somos médicos comprometidos con la atención de las pacientes, dispuestos a resolver todas sus dudas, de las más mínimas y a veces hasta tontas que ellos pueden suponer que son. Y sobre la infraestructura, como dice acá el doctor Espinosa, la primera vez que fui invitada a formar parte del staff, lo hice con mucha alegría al ver la infraestructura, ver que la clínica está preparada de forma segura para la paciente y moderna, ¿no? Actualmente se ve que la sala de partos debe estar muy cercana a la sala de operaciones y en la clínica contamos con esto, ¿no? Hay solamente una puerta que divide la sala de operaciones de la sala de parto, ¿no? Y aparte los médicos especialistas, tanto en ginecología, los médicos en pediatría, anestesiología, contamos con toda la infraestructura para responder a las expectativas de las pacientes. Correcto. Y todas las incubadoras trabajan. Sí. Doctor Espinosa, se fue el tiempo. Oh. Se fue el tiempo, qué pena. Pero yo los comprometo para que vengan un día sábado y trabajemos con los teléfonos abiertos y la participación de las personas. Dejo los micrófonos para que agregue lo que usted desee y su despedida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para toda la comunidad, ¿no? Primero es la educación. Y la educación es la base de una sociedad desarrollada. Sin educación no hay una sociedad desarrollada. Y cuando hablamos de parto, vamos a hablar de educación. El médico debe educar a sus pacientes, ¿no? De tal manera que el final del embarazo tengamos un producto de buena calidad, ¿no? Que esté preparado para que el país siga desarrollando. Correcto, doctor. Doctora, lo que usted quiera agregar. Bueno, despedirme agradeciendo la invitación. Esa es mi primera experiencia en radio y estoy muy contenta porque es un medio más de comunicación a las pacientes. Hay miles de personas que no las vemos pero que nos están escuchando. Sí, eso es lo que realmente me alegra muchísimo y sobre todo como acompañando a las palabras del doctor Espinosa, llamar a una reflexión también a los médicos para que sean más amigos de sus pacientes, para que ellos tengan la confianza de conversar con ellos y también a las pacientes para que exijan a sus médicos que les expliquen, que resuelvan sus dudas, porque los pacientes tienen derecho y los médicos tienen la obligación de escuchar a sus pacientes. Muy bien. La clínica de especialidades quirúrgicas está ubicada en Girón Dagnino 225. Girón Dagnino 225. Altura de la cuadra 6 de la avenida Arenales. Altura de la cuadra 6 de la avenida Arenales. El teléfono para citas, lápiz y papel. Teléfono para citas, el 721-1834. 721-1834. Para citas acá con los doctores, con la doctora Milagros Chan, el doctor Víctor Espinosa y cualquiera de nuestros especialistas en todas las especialidades quirúrgicas. 721-1834. Bien, el tiempo nos ganó. Cuide al niño, proteja al niño. El niño peruano representa el futuro de nuestra nación. Permiso. 641-2007. Tus comentarios y sugerencias, pedidos musicales y mucho más. 641-2007. 641-2007.